Colombia ya fue llamada el infierno en la tierra, pero quien atraviesa sus montañas descubre que el verdadero peligro siempre fue no conocerla de verdad. Lo que estás a punto de escuchar parece imposible, pero es real. Existe un país donde las selvas devoran ciudades perdidas, donde dos océanos se encuentran sin mezclarse jamás, donde el oro moldeó imperios y el miedo moldeó generaciones enteras. Un lugar marcado por una violencia extrema y al mismo tiempo por una alegría casi desafiante. Poca gente sabe que Colombia no es solo una historia de drogas, conflictos y titulares sangrientos. Colombia es un mosaico vivo de culturas, climas, pueblos y contradicciones que chocan y se abrazan al mismo tiempo. Ubicada en el extremo norte de América del Sur, Colombia es el único país del continente bañado por dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, a través del Mar Caribe. Esta posición geográfica, que puede parecer apenas un detalle en el mapa, fue determinante para todo lo que estaba por suceder. Por estas tierras pasaron pueblos ancestrales, conquistadores españoles, piratas, africanos esclavizados, misioneros, revolucionarios, carteles, guerrillas y más recientemente millones de viajeros curiosos que intentan comprender cómo un país tan herido logró mantenerse en pie. Al sobrevolar Colombia, lo que se observa no es un territorio homogéneo, sino un rompecabezas geográfico impresionante. Al occidente, la costa del Pacífico es una de las regiones más lluviosas del planeta, cubierta de selvas densas y manglares donde la vida pulsa en silencio. Al norte, el Caribe colombiano muestra playas de arena blanca, aguas color turquesa y ciudades coloniales que parecen detenidas en el tiempo. En el centro, la cordillera de los Andes se divide en tres ramales, formando valles profundos, mesetas fértiles y ciudades suspendidas entre las nubes. Al oriente, las planicies infinitas de los llanos se extienden hasta donde alcanza la mirada. Y al sur, la Amazonía colombiana respira como un pulmón verde que conecta al país con el corazón de la selva más importante del mundo. Esta diversidad extrema no solo moldeó el paisaje, sino también el carácter del pueblo colombiano. Aquí, el clima cambia en pocas horas de viaje. En Bogotá, la capital, el frío andino acompaña calles llenas de historia y una vida cultural intensa que convive con la rutina diaria. En Medellín, la eterna primavera se mezcla con la memoria de un pasado violento y con un presente marcado por la innovación urbana y la transformación social. En Cali, el calor dicta el ritmo de la salsa, que no es solo una danza, sino una forma de existir, de resistir y de celebrar la vida. En Cartagena, las murallas cuentan historias de oro, piratas, asedios y resistencia. Antes de la llegada de los españoles, Colombia ya estaba habitada por civilizaciones sofisticadas. Pueblos como los muiscas, los taironas y los quimbayas desarrollaron sistemas agrícolas avanzados, redes de comercio regional y una metalurgia del oro que hasta hoy intriga a arqueólogos e historiadores. El famoso mito de El Dorado nació aquí, alimentado por rituales indígenas en los que líderes cubiertos de polvo de oro se sumergían en lagunas sagradas. Este mito, malinterpretado y distorsionado por los conquistadores, atrajo expediciones obsesivas y abrió el camino a siglos de explotación, ambición desmedida y violencia. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, encontraron un territorio rico, diverso y profundamente fragmentado. La conquista fue brutal. Millones de indígenas murieron a causa de guerras, enfermedades traídas de Europa y esclavitud. El oro extraído de estas tierras financió al Imperio Español, mientras la sociedad colonial se organizaba bajo una jerarquía rígida: europeos en la cima, indígenas y africanos en la base,
La independencia, alcanzada a comienzos del siglo XIX con figuras como Simón Bolívar, trajo esperanza, pero no estabilidad. Colombia nació como una nación fragmentada, dividida por intereses regionales, élites políticas rivales y una geografía que dificultaba cualquier integración real. Las guerras civiles se sucedieron, dando lugar a un siglo XX marcado por conflictos casi permanentes, donde la violencia se volvió parte del paisaje cotidiano. Poca gente fuera de Colombia comprende la complejidad de la violencia que azotó al país durante décadas. No fue una sola guerra, sino varias superpuestas. Conflictos entre liberales y conservadores, guerrillas marxistas como las FARC y el ELN, grupos paramilitares de extrema derecha, el Estado y, en medio de todo, el narcotráfico. La cocaína transformó al país en el escenario de una guerra internacional no declarada. Carteles como el de Medellín y Cali desafiaron al Estado, corrompieron instituciones y sembraron el terror. Pablo Escobar, quizá el nombre colombiano más conocido en el mundo, es solo la cara más visible de un sistema mucho más amplio y complejo. Su ascenso y caída dejaron cicatrices profundas, especialmente en Medellín, que llegó a ser considerada la ciudad más violenta del planeta. Sin embargo, lo que pocas veces se cuenta es cómo comunidades enteras resistieron, como madres, profesores, artistas y líderes comunitarios decidieron enfrentar el miedo con cultura, educación y organización social. A partir de los años 2000, Colombia inició un proceso lento y doloroso. Acuerdos de paz, aún controvertidos, intentaron poner fin a décadas de guerra interna. Aunque la violencia no desapareció por completo, el país cambió. Las ciudades se reinventaron, el turismo creció, llegaron inversiones y una nueva generación empezó a contar su propia historia, ya no solo desde el miedo, sino desde la búsqueda de identidad y dignidad. La cultura colombiana es una explosión de sonidos, colores y sabores. La música está presente en todas partes, desde la cumbia caribeña hasta el vallenato narrativo, desde el currulao del Pacífico hasta la salsa caleña. Cada ritmo lleva consigo historias de resistencia. Artistas como Shakira, Juanes y Carlos Vives llevaron sonidos locales al mundo, pero en las calles, en las fiestas populares y en los pequeños pueblos, la música sigue siendo un lenguaje cotidiano, una forma de expresión colectiva. La literatura también reveló al mundo una Colombia mágica y trágica al mismo tiempo. Gabriel García Márquez transformó al país en realismo mágico, pero sus historias no eran fantasía. Eran metáforas de una realidad donde lo extraordinario se volvió normal, donde los muertos conviven con los vivos, donde el tiempo se dobla, donde el dolor y el humor caminan juntos. La religión desempeña un papel central en la vida colombiana. Mayoritariamente católica, la sociedad mezcla la fe cristiana con creencias indígenas y africanas. Procesiones, promesas, santos y rituales forman parte del día a día. Pero, al mismo tiempo, la Colombia moderna es plural, con el crecimiento de iglesias evangélicas, espiritualidades alternativas y un debate cada vez más abierto sobre tradición y modernidad. Las mujeres colombianas ocupan un lugar singular en esta historia. Durante décadas fueron retratadas de forma estereotipada, pero la realidad es mucho más compleja. Mujeres lideraron movimientos sociales, defendieron territorios, denunciaron abusos y sostuvieron familias enteras en medio de la guerra. Hoy están al frente de iniciativas culturales, políticas y económicas que redefinen el papel femenino en el país. La economía colombiana refleja sus contradicciones, rica en recursos naturales, con una agricultura fuerte, producción de café reconocida mundialmente, petróleo, minería
y una industria creativa en expansión. Al mismo tiempo, la desigualdad social sigue siendo profunda. Grandes centros urbanos conviven con regiones olvidadas por el Estado. El campo, durante mucho tiempo, fue el principal escenario del conflicto armado y aún lucha por desarrollo y seguridad. El café merece un capítulo emocional aparte. Más que un producto, es un símbolo nacional. En las laderas andinas, familias cultivan granos desde hace generaciones. El aroma del café colombiano es también el olor de la persistencia. Pequeños productores enfrentaron crisis, violencia y mercados inestables, pero mantuvieron viva una tradición que conecta a Colombia con el mundo. La naturaleza colombiana es una de las más biodiversas del planeta. El país alberga una cantidad impresionante de especies de aves, plantas y ecosistemas. Desde las montañas nevadas de la Sierra Nevada de Santa Marta, cerca del mar, hasta las profundidades de la Amazonía, la vida se manifiesta de forma exuberante. Parques nacionales, ríos sagrados y territorios indígenas recuerdan que Colombia es también un país ancestral, donde la relación con la tierra sigue siendo central. El turismo, que antes parecía impensable, hoy es una de las caras más visibles de la nueva Colombia. Viajeros recorren senderos indígenas, exploran ciudades coloniales, bailan hasta el amanecer y descubren que el país más temido del pasado se ha convertido en uno de los más acogedores de América Latina. El colombiano dice con orgullo: «Bienvenido a nuestra casa». Pero los desafíos permanecen. La paz sigue siendo frágil. Líderes sociales continúan siendo amenazados. El narcotráfico se reinventa. La desigualdad persiste. Aún así, Colombia sigue adelante, impulsada por una fuerza difícil de explicar. Tal vez sea la música, tal vez sea la memoria, tal vez sea la certeza de que, después de todo, rendirse nunca fue una opción. Pasado insiste en ser recordado, pero donde el futuro se construye todos los días, con pasos cautelosos pero firmes. Y quizás sea exactamente eso lo que la hace tan fascinante. Porque entender Colombia es entender que, incluso en los escenarios más improbables, la vida siempre encuentra una manera de florecer. Entre montañas, selvas, ciudades y memorias, Colombia sigue ahí, vibrante, contradictoria y absolutamente viva.